Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar a Canadá vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es viernes 2 de agosto y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso aprobó el pago de una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales a favor de Alberto Fujimori. Un texto escrito por la historiadora Carmen McEvoy ha sido reemplazado por uno de la presidenta Boluarte en un libro del Bicentenario y finalmente los trabajadores del diario La República han denunciado que no les han pagado el sueldo del mes de julio. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @derdecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso aprobó el pago de una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales a favor del dictador Alberto Fujimori. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. En agosto de 1995, el Congreso Constituyente, el Congreso que se formó después del autogolpe del dictador Alberto Fujimori, aprobó la famosa ley 26519, la ley que establece el pago de una pensión vitalicia para los expresidentes de la República. Como se observa en pantalla, desde que fue promulgada, la ley ha tenido 4 artículos que en sencillo establecen que la pensión será equivalente al sueldo que reciben los congresistas, es decir, de 15.600 soles mensuales, que en caso de fallecimiento la pensión será entregada al cónyuge y a los hijos menores y que el pago de la pensión no corresponde a los expresidentes acusados constitucionalmente por el Congreso. Por si acaso, los expresidentes también tienen derecho a recibir vales de combustible para movilizarse y la contratación de un asistente cuyo sueldo, pagado por el Congreso por supuesto, no puede ser mayor a los 3.700 soles mensuales. Como te debe de estar imaginando, desde que fue aprobada, la ley de la pensión vitalicia para expresidentes ha sido criticada y un montón de bancadas han tratado de modificarla, pero no lo han logrado. En 2020, un congresista de Acción Popular presentó una ley para que el pago de la pensión se suspenda cuando los expresidentes estén siendo investigados por delitos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y traición a la patria, pero todo terminó en el archivo. En 2021, el Congreso aprobó una ley para eliminar la pensión vitalicia y los beneficios de los expresidentes y crear la pensión excepcional, una que podría ser de por vida o temporal y debía ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, el gobierno de Sagasti la observó y todo quedó en nada. Para no complicarnos mucho con este tema, lo más importante que hay que saber es que hasta hace unos meses los únicos expresidentes que recibían la pensión vitalicia eran Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. En los casos de Alan García y Valentín Paniagua, los que reciben la pensión son sus beneficiarios. ¿Qué pasó con Alberto Fujimori y Pedro Castillo? Como vimos hace un momento, la ley 26519 dice bien claro que los expresidentes acusados constitucionalmente por el Congreso no pueden recibir una pensión vitalicia. Como Fujimori fue acusado por el Congreso por encubrir la fuga de Montesinos, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y otros casos, y como Pedro Castillo también fue acusado por el Congreso por un montón de delitos como organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, ninguno recibía una pensión. Por si acaso, en los casos de Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, en 2022, la Comisión de Constitución, controlada por el fujimorismo, hizo un montón de malabares para que Merino reciba una pensión vitalicia y beneficios, pero que Vizcarra y Sagasti no puedan hacerlo. Al final, la Comisión de Constitución aprobó una recomendación para que la pensión no sea otorgada a los vicepresidentes que asuman la presidencia como Vizcarra y Dina Boluarte en el futuro y a los presidentes del Congreso que asuman la presidencia como Merino y Sagasti. Sin embargo, como premio consuelo, el Congreso permitió que Merino tenga un asistente pagado por el Congreso y un amplio resguardo policial que hasta hace poco estuvo conformado por 10 suboficiales de la policía, mientras que San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince se declaraban en estado de emergencia por el aumento del crimen. Un expresidente que estuvo 5 días en el cargo era resguardado por 10 suboficiales solo por ser amigo del Congreso. En enero de este año, el dictador Alberto Fujimori le
envió una serie de oficios al Congreso no solo para solicitar los beneficios, es decir, la contratación de un asistente y los vales de combustible, sino también para recibir una pensión vitalicia. Como vimos hace un momento, a Fujimori no le corresponde recibir una pensión porque ha sido acusado constitucionalmente por el Congreso. Es más, si revisamos el artículo número 2 de la ley, veremos que la única manera de revertir la suspensión del pago de la pensión es que una sentencia judicial declare su inocencia, pero Alberto Fujimori ha sido condenado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 veces. Como vimos en su momento, los pedidos de Fujimori fueron cuestionados no solo porque son abiertamente ilegales, sino también porque hasta el día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024, no ha pagado ni un solo sol de los 57 millones de soles de reparación civil. Los fujimoristas y la propia Keiko Fujimori han dicho de todo para justificar el pago de la pensión a Fujimori. Dicen que por haber sido indultado ya puede recibir una pensión, pero esto es mentira, y han dicho que con la pensión podrá pagar la reparación civil, pero para eso tendría que vivir unos 300 años. Por si acaso, en su momento, el premier Gustavo Adrianzen dijo que la deuda de 57 millones de soles de reparación civil de Fujimori no es impedimento para que reciba una pensión de 15.600 soles mensuales, así que todos, Congreso, gobierno y aliados, lo respaldaron. A pesar de las críticas y la ley que impide que los expresidentes acusados por el Congreso reciban pensión, ley que, como vimos hace un momento, impidió que Castillo la reciba, hace unas semanas el Congreso autorizó la entrega de vales de combustible y la contratación de un asistente para Alberto Fujimori. Sin embargo, el día de ayer, jueves 1 de agosto, en distintos medios como Willax y Latina, se ha difundido la carta que estás viendo en pantalla, que en sencillo confirma que hace casi un mes, en absoluto secretismo, el Congreso aprobó el pago de una pensión para Alberto Fujimori. Si revisamos el documento, encontraremos que fue enviada el 10 de julio, es decir, hace casi un mes, pero nunca se publicó en el sistema. Además, para sacarle la vuelta a la ley, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso señala que en el caso de Fujimori se está exigiendo una declaración de inocencia que podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? No importa. Lo importante es que la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Heidi Figueroa Valdés, militante de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, concluye que a Fujimori le corresponde la pensión que ya se debería haber pagado en estos días. En conclusión, una vez más, el Congreso hace lo que quiere con tal de beneficiar la economía de la familia Fujimori. Solo para terminar, para colocarle la cereza al pastel, el día de ayer, en una entrevista en Canal N, el abogado Elio Riera ha confirmado que Alberto Fujimori ya recibe todos los beneficios, es decir, los vales de combustible, el asesor pagado por el Congreso y el resguardo de 7 efectivos de seguridad. Según el abogado, Fujimori solo pidió 3, pero el Congreso, consternado por su bienestar, le dio 7. Los beneficios que otorga la ley son los siguientes. No, pero los que tiene okay. Alberto Fujimori actualmente. Sí, por ejemplo, ¿qué beneficios cuenta? Una persona asignada como Alía CAS. O sea, CAS es decir, una persona de planilla. No de planilla, es una modalidad similar, digamos. Ahora hay el CAS indefinido, que es como ser nombrado. Digamos similar, ¿no? Pero con el monto de... Una persona contratada por el Estado. Por el Estado, por el monto de 3.700 soles, el personal de seguridad y los vales de combustible por 150 galones mensuales, ¿no? Como 150 galones mensuales. ¿Y cuántos efectivos de seguridad? Se pidieron 3 y finalmente se aumentaron a 7. O sea, el presidente Alberto Fujimori tiene 7 efectivos de seguridad. Yo solicité como tal el aumento hasta el máximo permitido por la ley. O sea, tiene 7. 7 y bueno, finalmente es el máximo permitido por ley. Es lo que yo solicité. 7 de seguridad del Estado, 7 oficiales, suboficiales de seguridad del Estado. El máximo permitido, digamos que es 7. Noticia número 2. Un texto escrito por la historiadora Carmen McEvoy ha sido reemplazado por uno de la presidenta Dina Boluarte en un libro del Bicentenario. ¿Recuerdas que el año pasado Punto Final reveló que la presidenta Dina Boluarte publicó un libro sobre derechos humanos con un 55%
100% de plagio. Bueno, el día de ayer, jueves 1 de agosto, se ha revelado que Dina Plagiarte ha vuelto al ataque. La historia es la siguiente. Resulta que en 2021, el Proyecto Especial Bicentenario, una organización adscrita al Ministerio de Cultura y presidida por la reconocida historiadora Carmen McEvoy, publicó 200 años después, un libro dirigido a escolares que, como menciona la propia publicación, examina la independencia del Perú e hitos importantes de la historia republicana a través del planteamiento de preguntas formuladas por escolares. La edición original contaba con una introducción escrita por McEvoy que, como ha revelado Infobae, cita una frase del historiador Jorge Basadre sobre la promesa de la vida peruana. ¿Por qué es importante prestar atención a estos detalles? Lo que pasa es que el día de ayer, jueves 1 de agosto, Carmen McEvoy ha revelado que el Ministerio de Cultura ha publicado una nueva edición de este libro, pero no le ha dado ningún crédito al equipo que lo escribió. Para colocarle la cereza al pastel, McEvoy ha revelado que la introducción que ella escribió ha sido reemplazada por un texto escrito por la presidenta Boluarte que curiosamente cita la misma frase de Jorge Basadre que utilizó en la introducción original. Según Infobae, el editor José García ha explicado que en el mundo editorial quien paga los sueldos de los intelectuales que realizan la obra, en este caso el Proyecto Especial Bicentenario financiado por el Estado, se apropia del resultado del trabajo. Aún así, aunque omitir los nombres del equipo original no sea un delito, el gobierno no ha seguido las direcciones internacionales de derechos de autor y es verdaderamente vergonzoso que la presidenta Boluarte, investigada por plagio, y la ministra de Cultura Leslie Urteaga, quien también escribió una introducción sobre diálogo y unión, hagan de las suyas para apropiarse de un trabajo que no es suyo. Y finalmente, noticia número 3. Los trabajadores del diario La República han denunciado que no les han pagado el sueldo del mes de julio. El día de ayer, jueves 1 de agosto, este pequeño y humilde programa ha recibido varias denuncias de periodistas del diario La República que aseguran haber recibido el mensaje que estás viendo en pantalla, que en sencillo señala que si bien han recibido el pago de su gratificación, el mismo que se hizo en 2 partes, algo que es abiertamente ilegal, la empresa les ha notificado de manera informal que el sueldo de julio también será pagado en 2 partes. La primera sería depositada el día de hoy, viernes 2 de agosto, pero la segunda quedará pendiente hasta nuevo aviso. Esta no es la primera vez que los trabajadores de la República denuncian un maltrato laboral que esperamos que sea atendido de una buena vez por las autoridades competentes. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.